comenzamos como cada día con la actualidad. José Luis Arranz, buenos días. Buenos días, Amparo. ¿De qué hablamos hoy? ¿Comenzamos con el COVID o Bueno, no? vamos a empezar por cosas que no están publicadas porque se han producido esta mañana. Sí. La primera de ellas son las cifras del paro registrado. Como sabes, cada mes, el día 2 de cada mes, se hacen públicas las cifras del paro del INEM. Hay dos estadísticas, recuerda, cada mes. Una es el paro en la encuesta de la EPA, que es una encuesta, como su propio nombre indica, y la otra es el paro registrado. Primero sale habitualmente la del paro registrado. Bueno, lo traen los digitales ya porque la noticia saltó a las 9 de la mañana. Córdoba ha tenido un descenso importante, muy importante, del paro registrado. Asombroso, dice, por ejemplo, Cordópolis, porque son cifras que no se daban desde el año... Bueno, nunca en la serie histórica había el descenso del paro que ha habido de mes a mes, de agosto a septiembre. Como digo, históricamente el paro sube siempre en septiembre, sí, porque en agosto hay muchas contrataciones. Este año, que ese es el truco, ha habido pocas contrataciones en agosto, con lo cual no ha habido ese descenso que suele haber en septiembre. Pero aún así las cifras son muy positivas. En conjunto, en Córdoba se han dado, tengo por ahí el número, 1.725 personas que han encontrado empleo de agosto a septiembre, que como digo no es nada habitual, lo normal es que se produzca al contrario. Hombre, las cifras como siempre se pueden mirar desde una botella medio llena o medio vacía, ¿no? En este caso hay datos negativos, por ejemplo el dato de la temporalidad, los contratos son casi todos temporales, en un amplísimo porcentaje, y luego que son datos que son buenos a partir de comparándolo con agosto, no comparándolo con septiembre pasado, porque septiembre pasado de allí a aquí sí que ha habido una caída importante en el desempleo, ¿no? Una subida del desempleo. Sí. Por sectores han subido el trabajo o ha bajado el paro en todos los sectores, sobre todo en servicios, donde ha habido 826 personas que se han contratado en septiembre con respecto a agosto. 731 agricultura, y eso que no empezó la campaña fuerte, la de la aceituna, 355 en construcción y 345 en... Bueno, está repetido, el otro será industria, que es el que me falta. Sí. Es decir, que las cifras son a nivel provincial buenas, también son buenas a nivel andaluz y también son buenas a nivel nacional. En los tres ámbitos territoriales se producen descensos importantes en el desempleo, sobre todo por el cambio de tendencia. Bueno, hay que decir en cualquier caso que estos datos no recogen las personas en ERTE, no se consideran desempleados, están cobrando una parte de su sueldo por la empresa y tal, con lo cual no se consideran desempleados. Es cierto también que se están incorporando poco a poco a sus puestos de trabajo. No ha habido hasta ahora grandes despidos a consecuencia de los ERTE, que están conteniendo en este sentido el paro. Son cifras buenas, son cifras que no fuera contenida evidentemente porque las cifras son muy preocupantes. Del año pasado ha habido un aumento del paro del 25%, con lo cual sí que son muy peligrosas, pero en esta caída libre que tenía el paro desde marzo, al menos en septiembre, contra el pronóstico inicial, se contiene. Sabes que hay meses buenos y meses malos. Históricamente en Andalucía es quizá más señalada esa estacionalidad, porque siempre lo decimos, Andalucía o Córdoba en concreto depende del sol. Depende del sol en su temporada turística, es decir, la de mayo y la de octubre, que son las dos temporadas altas, la de mayo sobre todo, primavera sobre todo, marzo, abril, mayo, y la de septiembre, octubre, noviembre, que son la segunda temporada alta. Y luego el campo. El campo, dependiendo de cómo venga la cosecha, hay buenas cosechas. Por ejemplo, este año la vendimia ha habido buena cosecha, con lo cual ha habido trabajo en la agricultura. También se espera que haya una buena cosecha de la aceituna. Se espera, por lo tanto, que haya también un importante número de contrataciones de peonás que se den en el campo con la aceituna, y los cítricos ocurrió también lo propio. Es decir, que cuando hay buen tiempo, buena cosecha, hay trabajo. Cuando hay mala cosecha, hay menos trabajo. Y esa dependencia, hombre, parece más de la Edad Media que del siglo XXI. O sea, que haya que estar mirando el cielo para ver si hay o no hay trabajo o no, parece que debería estar más resuelto. Otras provincias lo tienen más resuelto, con la industria, como yo siempre digo, la industria se trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre, llueva o no llueva. En el paro no, las terrazas de los bares tampoco, el turismo tampoco. Es decir, que tenemos una dependencia excesiva de la estacionalidad, de la meteorología incluso, que bueno, pues hace que las cifras tengan esos dientes de sierra que no se producen en otras provincias, ¿no? En cualquier caso, porque quedar con la parte positiva, datos muy positivos en Córdoba, positivos en Andalucía y positivos también en el ámbito nacional, en el ámbito en conjunto de España. De hecho, en todas las comunidades autónomas ha habido descenso del paro, a excepción de 4. Por ahí tengo quiénes son las 4 estas, pero en general todas ha habido
no sé si lo he apuntado o no. En todas ha habido un descenso del número de parados, sí, excepto en 4. Así que los datos son positivos y de eso hay que congratularse. Otra información que no aparece aún en los periódicos, porque se ha producido esta mañana también, ha habido una rueda de prensa de Jesús Aguirre esta mañana para explicar el plan Andalucía en Marcha, la parte provincial de ese plan, información que aparecerá mañana en la prensa escrita y que ya aparece publicada en algún periódico. Pues en esa rueda de prensa también ha anticipado o ha dado los datos del cribado masivo de Almodóvar. Ha sido más masivo de lo que yo temía. ¿De lo que se pensaba? De lo que temía yo al menos. ¿Sí? Bueno, de hecho ayer hubo una doctora de Almodóvar que dijo que si no se llegaba al 30% sí, habría que repetirlo, porque no serviría. Bueno, pues se ha alcanzado y de sobra, ha habido un porcentaje muy amplio, se han hecho 304 test, había 390 personas, creo recordar, o 340 personas citadas, con lo cual prácticamente todo el mundo de los citados han ido, y la buena noticia es que ha habido solo 8 positivos. 8 números absolutos son muy pocos, sí, son solo 8, pero en números relativos son muchos, claro, porque Almodóvar es de población pequeña y claro, pues 8 positivos más, pues sube la estadística. Ahora mismo en Almodóvar hay un porcentaje de 1.370 personas infectadas por cada 100.000 habitantes, sí, muy por encima de cualquier media. Seguimos en lo más alto del top 10 de Andalucía. Sé que hemos hablado algunas veces de los municipios con más tasa de contagio, pero bueno, como se supone que el de Almodóvar tiene un par de focos medianamente controlados, sí, aquella boda o pedida de mano que hubo, sí, hace algunas semanas, y algún cumpleaños que se ha celebrado, o alguna comunión incluso que se, sí, celebró, son relativamente controlados, porque no son tantos, son 133 positivos los que hay en total en Almodóvar, 109 en los últimos 14 días, es decir que dentro de lo malo hay bastante control porque los números absolutos son pequeños. Sí. El porcentaje son datos demoledores, 1.373 son datos muy peligrosos, pero bueno, a nivel absoluto son solo 109 casos en los últimos días. Dicen los periódicos, y ahora sí que entramos en la página de información publicada, lo traen los 3 periódicos. Ayer fue 1 de octubre, se aprovechó para hacer el balance de septiembre. Dice el diario Córdoba que más de la mitad de los contagios de Córdoba han sido en septiembre. Sí. También lo trae el diario El Día. Titula: los casos de COVID en la provincia se han duplicado en el último mes. Efectivamente, en Córdoba hay 7.000 y pico casos en total, no activos, sino contando desde el principio de la pandemia a hoy, se han detectado 7.238 casos, de los cuales más de la mitad, el 52%, lo han sido en un mes. La otra mitad en 6 meses, de marzo a agosto, hubo 3.700 casos, 3.400 casos, y en septiembre solo 3.700. Es decir, que en un mes vale por todo lo que llevaba de pandemia. Ya se previó en su día que la pandemia tendría una segunda oleada, sí, porque bueno, pues se veía venir, que la cosa se iba a conseguir reducir tan fácil. La primera oleada se contuvo y llegamos a un índice, a un nivel de contagio mínimo y a 4 casos activos solo en la provincia de Córdoba. Y bueno, pues la cosa ha ido complicándose y actualmente pues la cosa está bastante más peor de lo que se previó, sí, digo, al principio de la pandemia. Y sobre todo que este mes de septiembre, que no era el mes, era octubre, como se preveía que la oleada repuntara, pues ya hemos llegado a cifras que se equiparan a los 6 primeros meses de la pandemia. Eso hace pensar que efectivamente sea más complicado contener el contagio, la transmisión, porque hay muchos casos, sí, activos. Se intuye que hay muchos más casos asintomáticos por la calle que pueden estar contagiando, también, por lo que de nuevo se sigue pidiendo a la población que extreme la medida de precaución, porque es probable que tú estés con alguien y lo veas tan sanote y tan tal, sí, pero puede ser que tenga el virus y no puedes relajar, claro, la medida de distanciamiento social, de la mascarilla, el lavado de manos, que no se nos olvide, que en verano es muy agradable lavarse las manos, sí, ahora empieza a ser en invierno, apetecer menos, ¿no? Bueno, pues hay que lavarse las manos continuamente cuando se toca algo, al entrar en un supermercado o al salir hay que lavarse las manos porque hay productos que tocaría antes otra persona. Hay personas que yo he visto en el autobús que utilizan guantes para sujetarse a la barra, porque esa barra, como siempre decimos, pues antes se agarró otra persona y es probable que no tuviera virus, o sí. No lo sabemos. Con lo cual, ante la posibilidad, mejor extremar las precauciones. En Córdoba siguen activos, creo que son en total 9 brotes,
controlados, más esta transmisión comunitaria que no se acaba de reconocer, pero todo el mundo da por hecho que existe de alguna manera brotes, o sea, contagios que no tienen un origen conocido. Los brotes lo más preocupan son en la residencia, lógicamente. En Córdoba hay 4 residencias con problemas, hay 5 con problemas, la Orpea Sierra, que hay 97 personas contagiadas, en la Orpea Centro, que hay 37, en la de Alcolea, donde por cierto hubo ayer un fallecido más, hay 84 contagios, Santa Eufemia, 48 afectados y el Luque con 33 positivos. Es donde más preocupa, porque la tercera parte de los fallecidos en esta segunda oleada lo han sido en residencias de mayores. Por muchas razones, ¿no? Porque es probable que la carga viral ahí sí que sea mayor que en otros establecimientos, en otros lugares, porque las personas son todas de riesgo, habitualmente, porque no hay las medidas sociosanitarias necesarias, vienen reclamando los directores de los geriátricos que haya algún tipo de medicalización, o al menos una relación directa del centro de salud con la residencia, que haya visitas continuas, que haya una enfermera o un enfermero que conecte la residencia con el centro de salud. En fin, son lugares donde cuando entra el virus pues causa estragos. Y en el caso de Córdoba, como digo, ha habido la tercera parte de los fallecidos son en residencias y actualmente hay 5 brotes que preocupan especialmente. Bueno, pues no solamente en Córdoba, que en general si te pones a analizar cifras te dan que en muchos casos hay muchísimas. En Sevilla una residencia con 9 fallecidos en esta última etapa, en Málaga también hay una que preocupa mucho, en Guaro. En fin, ahí es una situación especialmente comprometida y hay que extremar las precauciones. Y yo sé que a todo el mundo le apetece mucho ir a ver a su familiar que está en la residencia, pero bueno, hay que anteponer la salud y utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición, el teléfono, videollamadas, mantener el contacto. Usamos las videollamadas, José Luis. Claro, mantener el contacto con la familia porque es fundamental, trasladar cariño a la familia, pero extremar precauciones porque a lo mejor por un día de cariño nos complicamos mucho la vida, sobre todo a los mayores. Yo creo que en ese sentido hay que seguir aguantando un tiempo, esto se va a acabar, esto no va a ser eterno, sabemos que esto es cuestión de meses y que probablemente ahora llegue una época difícil, ahora época de cuando empieza el otoño con la gripe, haya que extremar las precauciones y bueno, pues ya nos apañaremos y mientras tanto pues seguir con este control, con esta autodisciplina. Lo decía Jesús Aguirre, consejero, ayer, hoy también lo ha dicho. Hay medidas que se están imponiendo o intentando imponer que no se pueden perseguir por la vía judicial o policial, porque nadie sabe cuántas personas hay en una casa. La policía no puede entrar a tu casa a contar los que estáis dentro, pero sí que nosotros debemos hacerlo y cuando alguien llega a casa, incluso siendo de nuestro círculo cercano, mantengamos distancia, intentemos mantener el uso de la mascarilla porque es que puede haber un problema y que a veces no somos conscientes. Hoy titula el diario El Córdoba en su portada, su foto de portada, Almodóvar, otro pueblo que se confió. Y ese es el problema quizás, el pensar que esto no va conmigo, que yo veo la pandemia de lejos todavía, porque hay muchos casos, muchas familias donde no ha habido ningún caso, afortunadamente. Y parece como que yo no tengo nada que ver, ¿no? Pues sí, todos tenemos que ver, la pandemia está ahí. Vemos como incluso hoy noticia que Donald Trump y su cónyuge, Melania Trump, han contagiado. Cuando parecía que son personas muy aisladas, con un entorno muy cerrado, pues también ellos han dado positivo. Vimos como en el caso de España hubo varias ministras que se contagiaron, Carmen Calvo, Irene Montero también creo que estuvo contagiada, la esposa de la cónyuge de Pedro Sánchez. Es decir, que personas que están, se supone, muy protegidas, en entornos muy controlados, pues tienen también esa exposición, cuanto más las personas que tenemos otra movilidad, ¿no? Así que, como siempre, mantener el control, mantener la distancia, la medida de seguridad para evitar que esto se nos vaya de las manos, porque todavía estamos a tiempo de, al menos, como se dijo al principio, aplanar las curvas. En el caso de Andalucía, solo Almería, que se disparó en septiembre al principio, ha conseguido empezar a remontar, en este caso a aplanar la curva, y lleva ya un par de semanas que tiene día a día menos contagios que ayer. El resto seguimos creciendo. Cádiz también está ahí conteniendo la curva, pero Málaga sigue disparada, Sevilla también, Córdoba está creciendo menos, es cierto, porque cada vez más recuperados, Almería, o sea, Huelva y Jaén van con menos incidencia, pero siguen creciendo, o sea, los casos hoy en día siguen creciendo. La curva quizás ya es menos vertical, se va poquito a poco flexionando, pero sigue subiendo el número de contagios, el número de activos, etcétera, etcétera. El virus está en la calle y hay que intentar pararlo. Bueno, más cosas.
Dice el diario Córdoba, por ejemplo, el comercio pide que se palíe la falta de alumbrado con un bono de consumo. Ya hablamos ayer de ese asunto. Sí, ayer hablamos de este tema. A mí me parece muy interesante, porque lo vi hilar con la siguiente información, que la administración pública salga al rescate. Sí. Porque no se trata de rescatar empresas, se trata de rescatar a algún empresario, un trabajador, hay que rescatar la economía en general. Y en este caso, en esta crisis, no es una crisis, como siempre decimos, estructural o sistémica, de que haya un problema con la banca o con el ladrillo que se hunde. Es un problema de consumo. ¿Por qué? Porque la gente no sale. Y además hay un problema que suele ocurrir en todas las crisis, y es que hay un temor por parte de la población de que no sé hasta dónde va a llegar esto. Sí. Y si me puedo ahorrar 3 duros, pues me ahorro 3 duros o claro. 3 euros, porque no sé hasta dónde va a llegar. En principio todo el mundo tiene una perspectiva, 3 o 4 meses, la primavera, que parece que la vacuna, que sigue avanzando la investigación, va a estar a disposición de los países a final de año, Sí. con lo cual se espera que si a final de año se activa la vacuna, a partir de enero o febrero empiece a tener sus efectos positivos en la población, y para primavera a lo sumo es probable que la pandemia esté controlada, no erradicada, porque parece claro que esto va a durar, porque además no todos los países van a recibir el mismo número de dosis. Y hay para todos, que es lo que Claro, siempre con lo hemos cual dicho. es probable que España se controle y que sigan llegando casos importados, pues o de África o de países del este de Europa, donde haya menor acceso a la vacuna. Pero sí que está la perspectiva de que en primavera parece que todo estará bastante más tranquilo. Pero claro, o no. Y si yo tengo un ahorrillo, pues en vez de gastarlo, pues me lo sigo ahorrando. Claro. Han caído el número de matriculaciones de vehículos, porque bueno, ya compraré el coche en verano, Claro. porque por si acaso, ¿para qué lo voy a gastar ahora? Me aguanta el coche, además lo cojo poco, pues aguanta el coche. O una reforma de la cocina o del baño de tu casa, pues mira, yo me esperaré a que haya mejores momentos, porque ahora no me atrevo. Los viajes igual, ayer también conocimos el bono turístico que De lo la pone en marcha la Junta, que hablamos ayer un poco de esto, se publicó, que incentiva el turismo interior en la propia Andalucía, que habrá quien piense que es un poco temerario invitar a la gente a que se pasee, Sí. sobre todo, como decía antes, porque hay provincias, como ocurre en Málaga y la Costa del Sol, Marbella, de las ciudades con más incidencia, invitarlo a que vaya la gente a Marbella, cuando sabemos que en Marbella hay problemas, ¿no? Pero hay que equilibrar la economía con la salud y ver hasta dónde asumimos el riesgo y hasta dónde la economía es capaz de soportar, seguir bajando, porque llega un momento en que es verdad que la salud es lo primero, pero si todo el mundo está arruinado, cuando estaremos todos muy sanos, pero la economía se habrá hundido, con lo cual hay que ese equilibrio que es tan precario, que nadie sabe hasta dónde llega el fiel de la balanza, pues está ahí, ¿no? En el caso de Córdoba, proponen los comerciantes que, ya que se va a ahorrar un dinero importante en la cabalgata, en el alumbrado extraordinario o incluso en las fiestas de fin de año, pues que se destine ese dinero a incentivar el consumo, para que la gente, bueno, pues encuentre un aliciente, un incentivo a la hora de gastar. Yo este año ya anticipo que habrá menos cenas de Navidad, regalos quizás no, regalos serán los mismos, pero habrá menos gastos extraordinarios que habitualmente acometemos en Navidad. Habrá menos langostinos o habrá un número más reducido, porque serán grupos familiares más pequeños, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que la gente no se quede en casa, sino que aún así pues salga a la calle con su medida de protección, con su medida de precaución, pero que acudan. Y una forma de incentivarlo es con este bono de consumo que propone Comercio. Digo, lo hilo, la siguiente información que trae el diario Córdoba en el sumario es que Bellido, se refiere lógicamente al alcalde, Bellido cambiará el destino de los 17 millones de remanentes. Recordemos que la historia viene de muy antiguo, cuando la ley Montoro prohibió o reguló que los excedentes, los remanentes que se llama de tesorería, se destinaran únicamente al pago de la deuda. A la deuda. Lo hemos explicado alguna vez. Cuando un ayuntamiento tiene unos ingresos y unos gastos, acaba el año, se hace balance y si ha habido más ingresos que gastos, se crea un remanente. Como cualquier casa, un superávit, para que hablemos, para que lo entendamos. Ese remanente, ese superávit, la época de Montoro, como había un problema grave de déficit y de deuda, pues se obligó a que se destinara solamente para el pago de la deuda. Siempre lo explico. Déficit es cuando hay más gastos que ingresos. Es decir, yo en mi casa ingreso 2.000 y gasto 2.500. Hay un déficit de 500. Deuda es lo que yo tengo con el banco o con el prestamista, normalmente un banco. Si yo necesito ahora esos 500 que me faltan, tengo que pagarlos, pido un crédito y pago los 500, me quito el déficit, pero tengo deuda, claro. Entonces lo que Montoro exigió es que los ayuntamientos fueran, en la medida de lo posible, enjugando deuda
a base de remanente. Si te sobra algo, no hagas otro polideportivo, Sí. no lo destines a gasto social, no destines una subvención a lo que fuera, sino destínalo a reducir deuda. En lo que había prestado, el dinero prestado, que en su día casi todo viene o para cometer grandes obras, que habitualmente no hay dinero para hacer frente, o para sufragar déficit, cuando los ayuntamientos contraían déficit. Bueno, pues ahora, después de muchos rifirrafes, después de aquella famosa decreto que no prosperó, que pretendía que los ayuntamientos entregaran su dinero al gobierno y luego lo devolvía en cómodos plazos, todo aquello no salió y ahora parece que todo apunta a que habrá un nuevo decreto en el que se permite a los ayuntamientos más libertad a la hora de gastar el remanente que tienen en tesorería. En el caso de Córdoba había un plan A, que era destinar una parte al pago de la deuda, porque lo establece así la reglamentación, el ordenamiento, y un plan B para otras inversiones. Ahora todo cambia y parte de ese dinero, de esos 17 millones, se puede destinar quizás el ayuntamiento a sufragar o a socorrer a sectores que tengan problemas. Básicamente una ayuda social para familias con problemas. Se ha hablado alguna vez del tema de ayudas al alquiler o de ayudas incluso a la manutención. Y también a empresarios, también a empresas, porque, como siempre decimos, si no hay empresas, no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues la crisis se agudiza. Entonces, está por ver en qué se va a gastar el dinero. Bellido dijo ayer que va a reunir a los portavoces de los grupos municipales para proponerles un plan y ver cómo ahora se destinan, a qué se destinan ese remanente que lleva mucho tiempo en una cuenta corriente, sin aportar nada, porque sabes que los bancos pues no dan mucho dinero ahora, no dan nada por un dinero que tenga depositado, y tampoco se podía gastar ni en inversiones, ni en obra pública, ni en subvenciones, nada que no fuera el pago de la deuda. Así que parece que por ahí se abre un camino que, bueno, pues esperemos que visto las necesidades que tiene la sociedad, tenga un carácter social y económico, más que un carácter, pues no sé cómo llamarlo, porque hemos oído por ahí una historia de la Junta que va a destinar dinero, que sea la televisión pública, que tal, bueno, que se destine a algo que realmente sea necesario en la coyuntura actual, ¿no? Luego habrá tiempo de invertir preocuparnos por otras cosas. Claro, en la estructura del sistema. Hoy creo que es más importante el hecho coyuntural, la situación que vivimos con la pandemia, que el hecho estructural, que habrá tiempo de resanar, por eso. aunque es verdad que también hay que apuntalar sectores, como decimos antes, o incluso el bienestar social, porque hay familias que lo están pasando realmente mal. Seguimos con el sumario del Córdoba. Titula: La fiesta de los patios sigue adelante con riesgo moderado. Hay un titular muy curioso en la página 2 del ABC. A ese mismo respecto, que titula: 3 sanitarios en bicicleta vigilarán el acceso a los patios. Bueno, ayer nos conocimos el operativo que se va a seguir yo la imagen de los enfermeros en bicicleta me parece de lo más... Bueno, original, vamos a dejarlo ahí. Se conoció ayer un poco el operativo. En principio, el primer hándicap que había era si la Junta iba a parecerle bien que se organizara una fiesta que comienza el día 8, si mal no recuerdo, el fin de semana que viene, para una especie de sucedáneo de los patios. Recordemos, no hay concurso en esta ocasión, solamente es un festival. Todos los patios que participan tendrán su compensación, una especie de lo que antes era un accesi, será generalizado para todo el mundo, pero no habrá premio como ahí en la edición habitual, ¿no? Bueno, la Junta ha dicho que lo ve de riesgo moderado. No sé cuál es el parámetro, porque para mí el riesgo es alto. Claro. En principio lo ve como riesgo moderado. Y ya hay alguna página web que está proponiendo a gente de fuera que venga a Córdoba en patios, con lo cual hay que extremar precauciones. Dentro de la medida se va a practicar test, creo que PCR, a los propietarios y a los cuidadores de los patios, para que al menos a ellos no vayan contagiando todo el que llegue. Ahora habrá que ver qué pasa con el que viene. Pero por de pronto el que esté dentro de la casa, que sepamos todos que están protegidos. Y luego se van a hacer controles, se van a controlar las colas de que no haya aglomeraciones, como ocurre habitualmente en mayo, cuando se producen los patios, y se va a intentar ampliar horarios para que haya diversidad en la visita. Incluso se planteó restringir zonas limitadas, o sea, zonas concretas, por ejemplo, el Alcázar Viejo. Sabemos que es una zona donde habitualmente se acumulan, porque hay muchos más patios concentrados, y cuando tú tienes una mañana para ver patios, ahí ves 8 o 10, mientras que vas a Santa Marina, para ver 8 o 10 hay que andar mucho, aquí los tenemos juntitos. Bueno, pues se planteó incluso la posibilidad de que llegue un momento en que se cierre la puerta del Alcázar Viejo, se eche el candado, y hasta que hemos llegado no entra nadie más porque está lleno. Bueno, pues se harán una ruta, etcétera, etcétera. Y luego el control de los 3 sanitarios en bici,
que no sé... No sabemos muy bien en qué va a consistir. No tengo muy claro. Parece que van a ir controlando eso, que se respeten, que se cumplan las medidas propuestas. Medidas de seguridad propuestas para que se garantice que durante esos 15 días casi que duran los patios, son 10, son el fin de semana ese y el siguiente. Del 8 al 18. Del 8 al 18, porque se extremen las precauciones y que evitemos que por hacer esta fiesta, por organizar esta fiesta, pues estropeemos las estadísticas que ya de por sí no son nada positivas. Hablando de control de acceso, lo he leído en Cordópolis, creo, se anuncia que en la Plaza de Toros, para el festejo del 12 de octubre, va a haber un control de temperaturas. El empresario, perdón, José María Garzón, ya lo puso en marcha en Puerto Real, en Puerto Santa María, esa famosa corrida de toros que saltó todos los periódicos porque no había distancia de seguridad para nada, estaba la gente agolpada. Él asegura, y lo dice también la Junta de Andalucía, que se mantuvo el aforo, que había 50% de aforo. Perdón. Lo que ocurre es que en esa época, en ese momento, no había distancia de seguridad mínima, con lo cual vendió todas las localidades y luego todos se juntaron. Igual de la foto para arriba estaba hacia la plaza, pero de la foto para abajo, estaban todos en el como decía el Linterna y el otro, estaba abarrotada. ¿Cómo estaba la plaza? Bueno, pues Garzón, que también es empresario de la Plaza de Toros del Puerto, en esta ocasión lo que va a hacer es un control de temperatura al entrar a la plaza. Es decir, a todo el que llegue se le pone ese termómetro que da tanto miedo que parece una pistola láser en la frente, a ver si tienen o no un par de graditos o un par de décimas por encima de lo normal, de 37, y si es así, se aplicará en ese mismo momento un test rápido, supongo que será un test de esto de inmunológico, para ver si tiene o no esa persona el virus. Se va a instalar un punto de control, un punto de test en la misma Plaza de Toros, luego pues lo típico, los geles hidroalcohólicos, toda la película esta, limpieza de los baños, limpieza de espacios comunes, en fin. Sigue viendo quien piensa que es una temeridad concentrar 2.500 personas ahí, porque además es la primera plaza de esa categoría, de primera que tiene toros, con lo cual es muy probable que venga gente de muchos sitios. El aficionado taurino tiene ganas de ver toros. Son solo 2.500 localidades, creo, que van a poner a la venta, pero vendrá gente de muchos sitios. Entonces, hombre, algo de riesgo hay. Volvemos a lo de antes, riesgo moderado, no sé hasta qué punto es moderado o es elevado, pero lo cierto es que habrá una situación que, bueno, que ojalá no ocurra nada, pero que puede ser que provoque un otaje. Por cierto, una foto, el diario Córdoba la ha visto, de esta mañana, en la que se ve a Morante en caballo, o sea, ha ido a caballo el hombre a la plaza de Capuchinos, se ha bajado y se ha puesto de rodillas a rezar entre el Cristo de los Faroles. Una foto muy folclórica, pero yo no sé tampoco si eso es lo correcto. En fin, Morante sabemos cómo es y le ha dado el punto de hacerlo así. Toro, el 12 de octubre, aparentemente con toda la medida de seguridad. Muy rápido que se me acaba el tiempo. La Feria de la Boda se reinventa, dice el diario Córdoba. Ayer se inauguró Feriboda, o la Feria de la Boda de Fuente Palmera, lo diré. Y se reinventa, bueno, a la fuerza ahorcan. Los desfiles van a seguirse por internet, por YouTube y por redes sociales. Habrá una presencia muy controlada. Hay 34 expositores este año en la feria, 14 son de fuera, por lo tanto 20 son del pueblo. El pueblo sabemos que Fuente Palmera se ha ido especializando con el tiempo, sobre todo en el caso de Fuente Palmera, la confección, pero la Feria de la Boda tiene más cosas, tú sabes, reportajes de boda, viajes de novios, todos los complementos. Del coche que te lleva todo a la eso, iglesia. Efectivamente. Todo. Bueno, pues este año se va a hacer más virtual que presencial, lógicamente, y los empresarios de Fuente Palmera han hecho de la situación esta pues virtud, ¿no? Y han dicho, bueno, pues a lo mejor es que hay que ir también renovando. Claro, implementando nuevas tecnologías a un sector que es cierto que es un sector joven, quien se casa habitualmente, son una pareja joven, pero que es muy reacio, tú sabes, a la novia le gusta tocar la tela y le gusta hablar con el que le va a organizar, con el wedding planner se llama, ¿no? Wedding planner. Le gusta hablar con él. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar en que las cosas se hagan de una más virtual y menos presencial, pues precisamente porque en esta situación nos ha invitado a que se haga así. Este año se va a hacer semipresencial, semivirtual, pero los empresarios ven una posibilidad de que en próximas ediciones se mantenga esta fórmula. Y muy rápidamente ya, Educación, dice el diario El Día, rectifica y opta por aplazar las elecciones a los consejos escolares. Bueno,
Los directores el otro día no se den su asombro, porque en plena pandemia, con un montón de aulas aisladas o en sus casas, con la comunidad educativa totalmente disgregada, pues se convocaron elecciones a los consejos. Dijeron, mira, me parece que hay momentos en la vida y este no es. Con lo cual, al final, la Consejería de Educación ha rectificado y ha aplazado sine die, es decir, hasta que acabe la pandemia, o hasta, al menos hasta que cambie la situación, las condiciones, las elecciones al consejo, a los consejos escolares. Así que se mantienen los representantes. Supongo que habrá fórmulas para sustituir a los que ya abandonaron, en el caso de los alumnos o los padres de alumnos que estuviesen en el consejo, y se adaptarán a las circunstancias actuales y se mantienen tal y como estaban, que es una petición de los profesores. Por cierto, ha habido varias protestas últimamente de profesores, de USTEA, de AMPE, de comisiones, de UGT, cada uno por un sitio, exigiendo sobre todo cumplimiento de las ratios, porque están en un límite y algunas de ellas incluso incumplen la propia normativa, o sea, que están fuera de la legalidad la propia administración sobre su propia normativa, algo que a veces no acabamos de entender. Y para terminar, ahora sí que sí, foto de Antonio Gala, que cumple 90 años. 90 años. Creo, porque la edad de Antonio Gala es un poco secreto, es como la edad de Sara Montiel. ¿No la quiere decir? Sí, Antonio Gala es muy presumido, todos lo conocemos, y la verdad que hay una confusión con la edad. Tardó mucho en cumplir esa edad, tardó mucho en cumplir 80, yo recuerdo que le preguntaba y nunca tenía 80, y ahora pues cumple 90, o al menos así oficialmente se va a celebrar hoy. Sin él, sabes que Antonio está bastante regularcillo. Él hace unos años confesó que tenía un cáncer colorectal, lo superó ya hace 5 años, tuvo un tratamiento, bueno, lo propio de este tipo de patologías y lo superó. Pero bueno, la edad no pasa factura y los médicos han dicho que es mejor que no acuda. Tiene un problema ya propio de la edad, así que será un homenaje sin él, pero con lo que a él le gusta, con la música y con la poesía. Una sorpresa que ha dicho la Fundación Antonio Gala, que dirige su sobrino, como sabes, José María Gala, y bueno, pues le ha prometido una sorpresa. No sé hasta qué punto, cómo le trasladarán a Gala, que se merece este homenaje y más. Gala ha tenido esa suerte que no ha tenido otras personas de recibir homenajes en vida, porque muchas veces que el homenaje, recuerdo a Pablo García Vena, por ejemplo, que cuando se le homenajea al hombre ya no tiene capacidad de agradecerlo. Gala agradece muchos homenajes y este último de los 90 años, ojalá que haya también el del centenario, pues no va a poder estar presente. Desde aquí le mandamos un saludo y un beso por su cumpleaños. Por supuesto, además en el consistorio han puesto un cartel gigante con ese 90, una tarta simulada, un 90 y la foto de Antonio Gala, que es un cordobés de pro donde los haya, y por supuesto nos sumamos también a ese cumpleaños. Un cordobés de Brazatorta, que él siempre lo dice, cierto. que tiene más mérito ser de fuera y hacerse cordobés que nacer aquí, que no tiene mérito. El cordobés que nace en Córdoba no tiene ningún mérito, el que se hace cordobés siendo de fuera sí que tiene todo el mérito. Efectivamente, así que cordobés de pro. José Luis, ¿aquí lo dejamos? Pues sí. Te veo el lunes, pero no aquí, con todo el dolor de mi corazón, que yo he intentado que te quedes conmigo, pero nada, tienes que darnos la información un poquito antes. Estarás acompañado además por otros compañeros, valga la redundancia, de otros medios de comunicación que cada día van a estar contigo. ¿A qué hora te vamos a ver? Lunes, a partir de las 10, vuelve el horario pre-COVID, más o menos, y a partir de las 10 empezamos la revista de prensa, como dice Amparo, con compañeros, con los habituales de los medios de comunicación, escritos y digitales, que harán con nosotros, harán este repaso a las noticias. Si ocurre algo importante, yo te espero aquí, ¿vale? Sí, que te voy a dejar siempre ahí el sitio, que muy lo cerquita. sepas. Gracias, José Luis, por estar con nosotros y que tengas un buen fin de semana. Gracias.